Este esquema es válido, pero lo cierto es que es muy poco habitual. Cuando en los motores actuales se diseñan con una gestión electrónica de la presión de sobrealimentación, lo más habitual no es trabajar con presión positiva, sino que trabajamos con el vacío que genera el depresor, el mismo depresor que se utiliza en el circuito de frenos para el servofreno. Esa línea de vacío la utilizamos para gestionar la posición de este pulmón de la Wolfsbane. Por lo tanto, este esquema, aunque es válido, no es nada habitual y apenas lo vamos a encontrar en ningún vehículo. Sería mucho más habitual si nos lo encontráramos con tuberías de vacío. Aquí en esta imagen se pone una representación de temperaturas a las que puede funcionar el turbocompresor. El cartucho del turbo se calienta muchísimo. Fijaros que hablamos de 190 grados. En determinadas condiciones eso es suficiente para degradar el aceite. Por lo tanto, el suministro de aceite al turbo nunca puede detenerse durante la marcha. Si el suministro de aceite se detiene, probablemente el aceite se carbonice y tengamos fallos de lubricación en el turbo. El turbo es muy sensible, mucho más que el motor, a la lubricación. De hecho, cuando hay problemas de lubricación en un motor, el primer afectado suele ser el turbo. Luego, esta temperatura entiendo que le falta un 0. Temperaturas del orden de 600-700 grados dentro del rodete del escape es más que habitual. Tenemos temperaturas muy altas en el cartucho y fijaros que en la salida del compresor tenemos temperaturas que pueden superar ampliamente los 100 grados, con lo cual eso nos justifica el que tengamos que poner un intercooler para reducir esa temperatura y aumentar la densidad del aire que va a entrar al motor. En esta imagen tenemos un turbocompresor de geometría variable. Es muy importante que distingamos este turbocompresor. En este caso es muy fácil porque es una sección y vemos que tenemos un distribuidor con álabes móviles movidos por esta corona, que a su vez está movido por este pulmón neumático, pero hay una manera muy sencilla de reconocerlos cuando no están seccionados, cuando están completos o incluso montados en un vehículo. Y es que el eje del turbo lo podemos posicionar, aunque esté el turbo completamente montado, localizamos las dos caracolas y de una a otra caracola tenemos el eje del turbo. En este caso, el eje del accionamiento de la geometría variable es aproximadamente perpendicular al eje del turbo. Cuando veamos esta disposición, lo más probable es que estemos ante un turbo de geometría variable. Insisto, eje del turbo perpendicular al eje de la regulación de la geometría. Aquí tenemos nuevamente más imágenes de un turbo de geometría variable. Este turbo se diseña con un objetivo. El turbo, por su naturaleza, tiene un rango de trabajo muy estrecho, es decir, el turbo, si se diseña para que funcione bien a pocas revoluciones, cuando el motor está a muchas revoluciones, el turbo es pequeño y asfixia el motor. De igual manera, si el turbo que se acopla al motor es muy grande, cuando el motor trabaje a pocas revoluciones, ese turbo tiene excesiva capacidad y no se va a llenar, no va a trabajar y solo va a funcionar bien cuando el motor esté trabajando a altas revoluciones y alta carga. De manera que podemos decir que el rango de trabajo de un turbo es mucho más estrecho que el rango de trabajo de un motor. Un motor de turismo en diésel podemos hablar de un rango de trabajo que va desde las 800 revoluciones hasta las 5000, en la que podemos encontrarnos el corte de inyección, aproximadamente 5000, un poco más o un poco menos según la época. En un motor de camión, pues tenemos un rango de trabajo que va desde las 800 o desde las 600 hasta las 2500 aproximadamente.
En el caso del motor de camión, el turbo se adapta mucho mejor porque tengo un rango de trabajo más pequeño que en el caso de un motor de turismo. El turbo es una máquina que tiene unas dificultades mayores que el motor para adaptarse a distintos grados de carga. Y esa es la razón por la que se han diseñado dos sistemas de regulación. Del primero ya hemos hablado, que es la wastegate, que no es otra cosa que una válvula que deriva parte de los gases de escape directamente al escape. ¿Cómo se diseñan motores con ese tipo de sobrealimentación? Pues lo que se hace es poner un turbo más pequeño del que le vendría bien al motor para que sea capaz de funcionar cuando el motor trabaja en bajo régimen, de manera que cuando el motor alcanza medio régimen, el turbo es prácticamente perfecto, y medio régimen y media carga, y a partir de ahí el turbo es pequeño. Por lo tanto, tengo que sacar parte de los gases fuera, porque si no ese turbo me va a asfixiar al motor y además corre el peligro de centrifugarse. Si yo quisiera sacar más potencia al motor, pues ese tipo de diseño no es válido. Tendría que poner un turbo más grande porque la potencia se saca a altas revoluciones. Pero tendría la dificultad del correcto funcionamiento en bajas revoluciones y en régimen medio. No sería capaz ese turbocompresor de tener suficiente energía en el escape y por lo tanto, si no hay suficiente energía en el escape, tampoco habrá suficiente compresión en el lado del compresor. Por lo tanto, para regular un turbo y tratar de hacer más ancho el campo de regulación y más adaptado a las necesidades del motor, pues tenemos una de las opciones que se basa en la instalación de una wastegate. La otra de las opciones es lo que llamamos turbo de geometría variable, que es esta que se muestra en esta imagen. Problema de esta disposición, pues que tiene muchas piezas móviles y además hemos dicho anteriormente, y es muy importante que quede claro, las regulaciones se hacen por motivos termodinámicos siempre en el lado de la turbina, nunca en el lado del compresor. Por lo tanto, en el lado de la turbina tenemos temperaturas muy altas y eso hace que estas piezas móviles unidas a temperaturas muy altas que pueden generar deformaciones pues puedan trabarse, puedan encasquillarse. En los motores de gasolina que trabajan con mezcla estequiométrica, típicamente las temperaturas son más altas que en los motores diésel y por lo tanto el riesgo de deformaciones es más alto. Y eso ha hecho que este turbo sea muy popular en los motores diésel, pero sea muy raro en los motores de gasolina. En estos motores en reposo, con el motor parado, el turbo se encuentra con la geometría abierta. ¿Qué quiere decir la geometría abierta? Pues la posición de estos álabes está en el extremo, tiene topes y está en la posición más radial posible. Ahora mismo en la imagen lo vemos en una posición casi tangencial. La tangente sería la línea perpendicular al radio. Si trazo un radio desde el centro del turbo hasta el exterior, vemos que este álabe no llega a estar tangencial, no llega a estar perpendicular, pero le falta poco. Es posible que esté en su posición extrema cerrada. Cuando giramos los álabes de manera que vayan apuntando más al centro, decimos que la geometría se abre. Estos turbos en reposo, motor parado, están con la geometría abierta completamente. En el momento que se arranca el motor, la electroválvula que los gestiona típicamente se gestiona con electroválvula y mediante la unidad de control, manda vacío a este pulmón. Y al mandar vacío a este pulmón, la varilla se repliega, esta flecha está mal pintada, la varilla se repliega y la geometría se cierra completamente. De manera que con el motor girando a ralentí, tengo la geometría cerrada completamente, con la intención de que cuando solicite potencia al motor, rápidamente empieza a generar presión. Está preparado ya.
A medida que se va generando presión en el colector de admisión, va liberando la varilla, va reduciéndose la depresión del vacío sobre este pulmón, va soltándose varilla y va abriéndose la geometría. Por supuesto, este mecanismo tiene que girar suave, sin trompicones, sin enganches, porque esos enganches harían que el sistema no genere una presión de manera precisa y que funcione, incluso que genere una alerta de avería motor, porque no se consigue la presión adecuada. Aquí tenemos una bomba de vacío, que es la que genera el vacío para el sistema de gestión del turbo. Tenemos la unidad de control aquí, y esta es la electroválvula que nos va a dar paso del vacío que tenemos en la línea de admisión hacia el pulmón que va a gestionar la geometría. Tengo un esquema similar al que tenía en el caso anterior con la Bose-Gate, pero en este caso ese pulmón que funciona por vacío lo que hace es mover ese distribuidor de Álaves que permite cambiar la posición y darle una entrada del gas en la turbina más tangencial o más radial. Cuanto más tangencial sea la entrada del gas en la turbina, mayor energía seré capaz de extraer de ese gas. Por lo tanto, tengo electroválvula, unidad de control, bomba de vacío, la misma que utilizo para el sistema de frenos, y pulmón. Importante señalar que las electroválvulas que gestionan el vacío siempre tienen tres conexiones neumáticas. Por un lado, la conexión al actuador. En este caso, el actuador es ese pulmón neumático que nos mueve la geometría. Y por otro lado, que es esta conexión de aquí. Por otro lado, necesito conectar la electroválvula a la toma de vacío, a la bomba de vacío, y necesito conectar la electroválvula a la atmósfera, pero importante, a través de un filtro. ¿Por qué necesito tres conexiones y no vale con dos? Vamos a imaginar que esta conexión de aquí no existiera. Si yo conecto la bomba de vacío a la electroválvula y de la electroválvula al pulmón, cuando la electroválvula está cerrada, yo tengo vacío en la bomba, la electroválvula está cerrada, esta postura de aquí está cerrada, y en el pulmón tengo presión atmosférica, no ocurre nada. En el momento que la electroválvula abre, conecta el vacío de la bomba de vacío al pulmón. Aunque posteriormente cerrara, si yo no permito que entre aire de la atmósfera a rellenar el hueco que se quedó en el pulmón, ese pulmón se quedaría hecho el vacío y por lo tanto quedaría en su posición. Por lo tanto, una vez que la electroválvula cambia de posición, tengo que dejar entrar aire de la atmósfera para que ese pulmón vuelva a la posición original. Y ese aire de la atmósfera tiene que estar previamente filtrado. Por eso en algunas electroválvulas nos vamos a encontrar un microfiltro en esta posición, pegado a la propia electroválvula, o en algunos vehículos, como es frecuente en el grupo Volkswagen, este tubo se dirige hacia el filtro de aire del motor, para utilizar el mismo filtro de aire del motor, de manera que cuando tenga que volver a llenar de aire el pulmón, lo haga con aire filtrado. Aquí tengo una posición extrema en la que conecto totalmente el vacío de la bomba al actuador, posición en la que podría estar funcionando el turbo en ralentí. Veo que los Álaves están en posición prácticamente tangencial, con lo cual el gas entraría, tiene muy poco espacio para pasar, por lo tanto tiene que pasar a una gran velocidad y además entra con un sentido de giro completamente tangencial. Eso hace que aunque haya poco gas, se extraiga mucha energía de él y gire de manera intensa el rodete. A medida que voy consiguiendo más presión de sobrealimentación, se va haciendo una mezcla de los dos estados y se va abriendo un poquito la geometría. Cuando tengo el máximo de presión de sobrealimentación, puedo llegar a la máxima apertura de la geometría, en la que los Álaves tienden a apuntar, no llegan a apuntar perfectamente al centro,
no se generaría nada de sobrealimentación, pero progresivamente van apuntando más al centro. En este caso tenemos que toda la presión atmosférica está actuando sobre el pulmón y por lo tanto la geometría está completamente abierta. En esta imagen de aquí tenemos un intermedio, ni la geometría está abierta del todo ni está cerrada del todo. Es la manera más habitual en la que funcionan estas electroválvulas, que son activadas por la unidad de control a través de una modulación PWM.